Buenas tardes, un día más desde Artesanía Casa Lotero. Hoy estamos aquí en Écija, en el Picadero, y estoy aquí acompañado de Sergio y Valle. Buenos días. Buenos días. Sergio. Buenos días. Qué bueno que teníamos ganas de venir porque aquí hay muchas cosas que contar en este trozo de tierra, ¿no? Y además en el centro de Écija, ¿verdad, Valle? Bueno, es que esto es un privilegio. En un barrio que es muy céntrico, pues aparece un yacimiento arqueológico maravilloso. Vamos, yo estoy enamorada del yacimiento y disfruto todos los días y aprendo todos los días, con lo cual me imagino que el que no tenga esa facilidad, pues disfrutaría muchísimo viéndolo. Y disfrutar, pues, una maravilla, ¿no, Sergio? Claro, es que como comentaba ayer, aparte del propio interés del sitio donde estamos, está que la ubicación, porque estamos en pleno centro de Écija, entonces para el visitante es un sitio más accesible y fácil de visitar, imposible. ¿Y 10 años lleváis, más o menos? Más. Más de 10 años. Llevamos aquí desde el 99, se empezó a realojar a la gente y la primera excavación la hicimos en 2001. Porque aquí lo que había eran casas hechas, ¿no? Y el Casas, me imagino que construía... Sí, de autoconstrucción y, bueno, el primer proyecto que se tramitó todavía no estaba ni el plan especial del casco histórico aprobado. Se tramitó en Sevilla, o sea que hace ya unos cuantos de años, y se ordenaba un espacio abierto, pero tampoco conocíamos lo que había debajo. O sea, y se no sabía absolutamente nada. Todavía reconocíamos parte de la muralla, parte del espacio, pero era toda la información que teníamos. De hecho, el proyecto básicamente eran unas losas que se desmontaban para poder ir excavando y tapando. Entonces, al final, pues hemos ido evolucionando a la vez que ha ido evolucionando el yacimiento, que es una cosa importantísima, y que ya después a lo largo del recorrido veremos la importancia de dedicar tiempo a las cosas, ¿no? Entonces, como aquí son a base de pequeñas subvenciones todo lo que se ha hecho. En un principio te parece que horror, con tan poco dinero pero al final la vida te demuestra que con pequeñas actuaciones vas conociendo la filosofía del yacimiento, que para un arquitecto no es fácil de conocer el ritmo, ni del arqueólogo ni del restaurador. Y entonces pues hemos tenido mucho tiempo para que la muralla tenga su tiempo de recrecido, que es casi muy paralelo al que hubiera hecho el que la ejecutó en origen, y de mimar todo lo que va saliendo. Yo creo que este año, con la última subvención del plan Supera 4, se queda cubierto todo lo que se ha sacado a la luz hasta hace un mes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y la ley de patrimonio lo dice, pero también la lógica, ¿no? Todo lo que sale hay que irlo analizando, datando, estudiando, conservando y mostrando, pero sobre todo hay una fase de conservación que es muy importante, porque es que si no al final hay un deterioro, ¿no? En paralelo nosotros estamos intentando que esto sea visitable, que por eso es la lucha de que haya un recorrido por encima de la muralla que nos permita ver desde arriba y un recorrido a nivel romano, pero siempre respetando mucho el trabajo de los arqueólogos, que son los que marcan la pauta en el yacimiento. Los arquitectos aquí no tienen que ir por delante, va siempre el arqueólogo, que es el que conoce y el que sabe, y del que realmente el arquitecto tiene que aprender, ¿no? Nunca pensaba yo que me iba a apoyar lo alto de un muro romano si Sergio no me hubiera indicado apóyate, que seguro que no pasa nada, ¿no? Y al final ha sido un acierto, porque la trama romana es la que va a dominar sobre los recorridos. Entonces creo que es muy importante que el visitante va a percibir eso, pero que si no hubiera sido por la valentía de los arqueólogos que dicen apóyate, excava aquí, nosotros somos más recatados. Y después lo que se aprende, porque yo constructivamente estoy aprendiendo muchísimo de muchas épocas, que ya os contará Sergio que aquí hay desde el siglo VIII, ¿no? Claro. Antes de Cristo, y los romanos, los almohades, y cada uno ha ido aportando a la historia una parte constructiva muy importante, que creo que hemos olvidado o que no conocemos muy bien, y que a mí me está aportando muchísimo, pero vamos, una barbaridad, lo que yo no me imaginaba. Pero bueno, dejo a Sergio que explique, porque yo... Bueno, Sergio, la verdad es que, me voy a poner aquí en medio, la verdad es que efecto hormiga es lo que yo digo con este trabajo, ¿no? Que es todos los días un poquito, ¿no? Claro, aquí lo que hace falta, como comentaba Valle, es cogerle el ritmo a la intervención y llevar ese ritmo pausadamente, entendiendo lo que estamos haciendo, lo que se va excavando, protegiéndolo, restaurándolo, de manera que no por correr demasiado vayamos dejándonos atrás cuestiones tan importantes como la propia conservación de las estructuras que sacamos.
Bueno, ya tenemos algunas cosas que podemos ver, bueno, aunque ahora están restaurándose en el Palacio de Benamí, quizás. En Peñaflor tenemos un laboratorio montado y es donde estamos ahora mismo restaurando es la primera fase de la restauración de este mosaico, que lo está haciendo pues el restaurador del equipo, que es David Asencio, es el que está dirigiendo la operación junto con Beatriz Taboada, que es la restauradora del museo. O sea que cogéis, lo habéis sacado, Eso, lo habéis llevado allí. Los restauradores lo que hicieron después de el desafortunado ataque que sufrió el mosaico, lo que hicieron ellos pues es seguir un procedimiento que tienen más que experimentado aquí en Écija, que consiste en fijar las piezas de piedra, las teselas, gracias a una serie de gasas, una serie de productos, y extraerlo en planchas. Y ya una vez extraídas esas planchas de mosaico, ya una vez en el laboratorio, pues aligerarlo en la parte posterior del mortero con el que estaba puesto en el suelo, y ya pues colocarlo sobre un soporte más manejable, y ya a partir de ahí pues abordar la restauración de la parte que vemos. Sí, porque lo que tenemos aquí es una lona que habéis puesto con lo mismo que había. Claro, aquí la idea es que el visitante, mientras se restaura o no, pues entienda la distribución de la habitación donde estaba colocado el mosaico, y bueno, aunque una foto nunca le hace justicia al original, pues que pueda contemplar a escala real cómo estaba distribuido el mosaico. Qué bien, ¿y qué era esta habitación? Esta que vemos aquí es lo que se llamaba un tablinum, es decir, es el despacho de la casa. Es el despacho, por llamarlo así, donde el patrono, es decir, el propietario de la casa, pues recibía las visitas, recibía pues a la gente que dependía de él. Por eso tiene ese juego visual tan gracioso, en el que el visitante al entrar veía a un joven con un bastón al hombro, que es un sátiro, y el propietario desde dentro lo que estaba viendo es un sileno, es decir, pues dos personajes diferentes del cortejo del dios Baco, pero en la misma imagen. El mismo ojo, y ya por la otra cara ya está embellecido. Exactamente. Qué bonito, qué cosas, qué maravillas, ¿no? Y luego aquí, claro, hay que decir que estamos en la parte más alta en cota de toda Écija, y como apuntaba antes Valle, aquí tenemos estructuras documentadas desde el siglo VIII a.C., aunque hay materiales que en la zona que apuntan a que esto está poblado por lo menos desde el siglo IX, aquí concretamente desde el siglo VIII ya tenemos estructuras, es decir, aquí tenemos ya los últimos momentos del bronce final. Tenemos la época tartésica bien representada, con estructuras ovaladas de adobe, y lo que podemos contemplar aquí, por ejemplo, es un edificio singular, un edificio que acaso fuera un santuario, tuviera una funcionalidad pública, en el que encontramos pues potentes muros de mampostería de piedra, de calcarenita, un contenedor hidráulico, una pequeña pileta con su revestimiento de cal original, en el que además encontramos unas piezas cerámicas espectaculares que están en el museo de aquí de Écija. Las cerámicas son una maravilla, ¿verdad? Claro, eso ya es del periodo turdetano, y por supuesto ya después de la fundación romana, pues estructuras domésticas de gran calidad, pues con mosaicos, luego lo veremos, con pinturas muy bien conservadas. Esto cambió radicalmente ya en la Edad Media, que es cuando se construye, en época almorávide, se construye la plaza de armas del Alcázar de la ciudad. Muy bien, porque tenemos casi 800 años antes de Cristo. Esto estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, son las estructuras más antiguas que hemos encontrado, pero no hemos llegado a tierra virgen en ningún momento, es decir, que en futuras intervenciones uno de los objetivos sería agotar la estratigrafía, es decir, llegar a esos niveles
más antiguos y ver exactamente cuándo se empieza a poblar Écija. Porque se podría encontrar algo más ahí debajo todavía. Sí, si hay suerte, porque claro, la suerte es una variable importante, pues en esas ventanas que hacemos al pasado a través de las excavaciones, pues si tenemos la suerte podremos encontrar algo, por ejemplo, del bronce final, ¿por qué no? Llegando incluso pues siglo IX, siglo X antes de Cristo, que eso no está en absoluto descartado. Valle, nos has dicho antes que tú vas detrás, o quieres ir, y además vas detrás de los arqueólogos, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuáles son las cosas que tú has hecho aquí detrás de ellos. Pues yo creo que es en el 2009 cuando surge la idea de empezar a reconstruir la muralla. Entonces, bueno, pues la reconstrucción de la muralla sí que es casi de la mano y ha sido una labor muy conjunta de un equipo, no solo mío. O sea, también está el aparejador, Francisco Javier, que lleva todo el PER. Y entonces fue en el 2010 cuando decidimos que la reconstrucción de la muralla podía ser positivo que se hiciera a través de los programas del PER, porque a nosotros nos subvencionan la mano de obra y bueno, son 7 meses que tenemos personal y como nosotros tenemos que poner el 40% de material, pues el material la verdad que es arena, cal y la tierra del sitio. Entonces, no, al principio fue un experimento, hicimos muchas pruebas porque además tampoco teníamos en ese momento para invertir en laboratorio ni en investigar mucho, pero sí hicimos un muestreo de 8 composiciones que al final pues creo que se acertó. Entonces, desde el 2010 hemos estado recreciendo la muralla. Ahora ya sí es que es una realidad que se ve bastante conformada. Entonces, la idea, como nosotros empezamos a trabajar, es que el arqueólogo descubre dónde está la cimentación y desde la cimentación arrancamos o con el recrecido o con una restauración superficial que es casi como un emparchado que adosamos a la muralla, pero todo con tierra pisonada, tierra cruda. En ese momento nosotros casi no le damos importancia a lo que estamos haciendo, pero cuando ya va en volumen, pues la verdad es que estamos contentos con el resultado. Ahora está muy en boga el tema de la tierra cruda, se investiga mucho. La universidad el año pasado pues entró en contacto con nosotros porque para ellos era interesante un sitio donde se estuviera haciendo tierra pisonada y en este volumen, ¿no? De hecho, el año que viene, si Dios quiere, han concedido la posibilidad de unos cursos de posgrado a través de la universidad para enseñar y explicar cómo se reconstruyen las murallas de esta manera. Incluso en un futuro pues nos encantaría que hubiera la posibilidad de hacer prácticas, ¿no? Entonces la muralla ahora mismo está en una situación muy agradable, como si dijéramos, o muy fácil, para crear un recorrido sobre el yacimiento romano, ¿no? Entonces la idea, y ya está aprobado el primer proyecto, que es el tramo del lienzo de Plaza de Armas, nos subiríamos justo donde está la escalera de trabajo, allí inicia una escalera que entra bien en la pasarela central que hemos estado antes, viendo todo el tema turdetano, el mosaico de la doble cara, y un recorrido perimetral que nos llevaría a subirnos al lienzo norte. ¿Cuál es la intención de subirnos al lienzo norte? No solamente disfrutar de lo que es el yacimiento, sino de las vistas de San Gil a una cercanía espectacular. Y si miramos para allá, en Altozano hay un resto de muralla que correspondía con el Alcázar Almohade. Entonces, la idea es reconstruir la puerta de acceso al Alcázar y nosotros subiríamos con otra escalera a lo alto de Altozano, con lo cual tendríamos un mirador hacia todo el barroco de Écija. Entonces, ¿qué pretendemos que este centro de interpretación sea? Pues por un lado, que domine la ciudad, que a mí me encanta cuando llego a una ciudad, digo, ¿el punto más alto cuál es? En Florencia, Santa María del Fiori, allá que voy arriba, porque me oriento y descubro la ciudad y ya después me oriento mucho mejor en la calle. Entonces la idea es que aquí un tour operador puede llegar, recorrer la muralla, ver Écija barroca y te baja, está la parte romana. Entonces al final como va a funcionar el yacimiento es que tenemos un recorrido perimetral por la muralla que no toca el yacimiento
y una estructura de pasarelas que bajan a la cota romana, pero que como siempre vais apoyando en los muros que aparecen, pues nunca vas a tocar tampoco lo que es lo romano. Y además vas a ir descubriendo a través de esa trama lo que era la ciudad romana. Entonces creo que en este punto de proyecto, de trabajo, ha sido muy importante, primero, descubrir cómo andar por encima del yacimiento siendo lo más respetuoso posible y no interfiriendo en el trabajo de los arqueólogos, porque claro, si yo pincho un pilar en mitad de una habitación, ya les he limitado a ellos. Yo voy esperando a que ellos me descubran muros o cimentaciones para apoyarme en ese sitio, siempre con las indicaciones del arqueólogo, que es el que manda. Ahí tenemos un ejemplo de escalera que, bueno, pues se llegó a la cota 109 y han seguido excavando, han aparecido cosas maravillosas. Entonces justo ahora ha salido un muro, pues en ese muro es donde voy a rematar la escalera. Y entonces de ahí arrancará la pasarela que lleve hasta los Amores de Zeus, con lo cual tenemos un eje central desde el que puntualmente se accederán algunas estancias para que la gente entienda lo que está apareciendo, porque la idea del yacimiento es ir mostrando lo que era la ciudad romana. También ya como hemos visto antes, se han recrecido las habitaciones, entonces ya tenemos un criterio de cómo mostrar lo que era antes. Por descontado, vuelvo a repetir, que es el arqueólogo el que me dice, aquí está la puerta, esta es la dimensión, esta es la alineación, y siempre con materiales que no sean agresivos con el yacimiento. O sea, lo que se utiliza sobre todo es cal, tierra del sitio, arena, y entonces pues creo que así es la manera más limpia o menos agresiva de actuar aquí, bajo mi criterio. Entonces, por ejemplo, pues las cimentaciones son todas ciclópeas y de una argamasa de cal, con lo cual al final no compites con lo que es el detalle constructivo de la forma romana, ¿no? Bueno, muro que habéis tenido que hacer casi a todo alrededor, ¿no? Porque quedan muy pocos sitios, ¿no? Donde no hay muro, ¿no? Teníamos la cimentación, lo que pasa es que si vemos aquí hay un lienzo central original, aquí hay una parte reconstruida y esta parte de aquí pues le hemos restaurado, esa no está reconstruida entera, sino que existía la muralla pero le faltaba como medio metro. Entonces nosotros lo que hemos hecho es meter unos conectores, encofrar a línea de muralla desde la cimentación y apisonando tierra y conectándola con la antigua muralla, pues hemos llegado hasta la cota que existía, que era la de la zona central, nunca rebasando la cota existente, para no confundir tampoco al visitante, ni confundirnos nosotros, porque muchas veces no es fácil inventar. Entonces, como no me gusta inventar, pues me quedo siempre donde está la cota original. Bueno, aquí tenéis trabajo todavía para hacer cosas, porque de muros nada más, si tenemos varias cotas, pues mucho trabajo. Ahora, hoy por hoy, está ya organizado y es un sistema de trabajo que sobre todo entra el PER en agosto, septiembre y se va en junio. Entonces unos meses de trabajo que cada vez es más fácil, porque tenemos una orgánica y tenemos una cubierta metálica que ya es definitiva, donde están trabajando los restauradores adscritos al plan. En el siguiente módulo, que es en paralelo, porque eso me facilita que ventilen los muros. Entonces, porque claro, yo llamaba al IPH Madrid y yo le decía, condiciones de cómo tienen que estar las piezas. Y me decían, imposible, porque tú tienes por detrás tierra, entonces yo tengo que ir excavando una habitación, pero tengo que ir excavando el trasdosado del muro y lo tengo que ir cubriendo. Entonces hemos hecho un sistema de cubiertas definitivas donde está el restaurador y cubiertas provisionales, que es una chapa que después se le adosa un falso techo con aislamiento, donde están los arqueólogos trabajando, y eso me permite que la pintura se puede restaurar bien, porque claro, si yo estoy restaurando una pintura, le está entrando humedad, al final lo que es que se me cae, vamos. Entonces es un trabajo muy de equipo, el restaurador coordina con el arqueólogo y yo intentando coordinar todo el mundo un poco. Bueno, pero al principio un poquillo de más lío, pero ya después cuando lo has cogido al mortero, que es lo más importante, ¿no? Cogerle quizás... Ahora mismo está funcionando bien porque está todo protegido. Yo aspiro a que septiembre, octubre estén cubiertas todas las cosas que han aparecido hace un mes, con lo cual no van a estar mucho tiempo al aire, además van a estar al aire justo en época que no es de lluvia. Con lo cual es fácil, porque otra cosa complicada del yacimiento es ir sacando el agua, porque todavía no tengo la cota de la Merced, que es el acceso, entonces pues se complica porque el yacimiento puede ser casi una piscina, entonces tenemos que ir compaginando movimiento de tierra, evacuación de agua, recrecido de muralla. Al final es un trabajo en equipo divertido, divertido. Muy gratificante para ti como... Sí, cuando ya lo dominas es relajante. Hasta ahora pues había decisiones que había que tomar y que ahora ya en el tiempo pues se ven que han sido acertadas, pero con mucho tiempo, que creo que ha sido bueno porque la tierra asienta como tiene que asentar, los yacimientos ventilan,
y todo, creo que vamos ahora mismo a un ritmo que yo personalmente estoy contenta. Has dicho antes que la tierra es la que estáis utilizando es la misma de aquí. Sí. Echarle cal y... Bueno, es que al principio cuando hablábamos, ¿no? Siempre ha sido un equipo, decíamos, bueno, pues vamos a ver, ¿de dónde sacamos la tierra? Bueno, vamos a ver, si te están atacando, la tierra tiene que ser del sitio, ¿no? Entonces además una tierra que como lleva muchos años y normalmente lo que hacemos es que de la excavación la amontonamos y asienta durante un año, que es muy bueno para que no tenga restos orgánicos. Entonces casi no tiene restos orgánicos, primero porque viene de una excavación y segundo porque lo dejamos un año entero asentando. Entonces esa tierra se cierne, después se le añade grava, se le añade arena, albero, es casi una mezcla casera de materiales que además domina el encargado, porque al final es un tema muy... No tiene ni que ser cualificado, sino al final es de la experiencia, de la tradición. Coger siempre las mismas proporciones. Entonces, de una cosa. Se le añade cal y se le añade algo de cemento gris y cemento blanco, por darle un poco de fuerza, porque claro, nosotros tampoco teníamos la posibilidad de ejecutar encofrados pues de madera y con sus pasadores. Entonces empezamos a encofrar con los costeros de metálicos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros encoframos desde abajo y no retiramos el encofrado hasta que terminamos arriba. En un principio daba un poquito de miedo, pero en la universidad pues estaban como muy contentos y muy interesados porque claro, al final lo que pasa es que la humedad se ha ido perdiendo poco a poco y entonces consolida mucho mejor. Entonces añadimos un poquito de cemento por darle fuerza, porque siempre tienes el riesgo a que cuando quites ese encofrado gigantesco, que si veis el encofrado es tremendo, que no sea un acierto. Y ahora ya sí estamos más tranquilos. Ahora ya antes empezábamos a trabajar y teníamos siempre ese gusanillo de cuando quitemos el encofrado, pero ahora ya eso está muy dominado. Bueno, pero que son además morteros y preparados que estáis preparando aquí, que incluso a cualquier en el sitio, pero que incluso que a cualquier persona que quiera restaurar su casa, una casa, le puede ayudar mucho, ¿verdad? Claro, sí, porque además hace poco me invitaron a dar una charla en arquitectura y yo decía, bueno, esto es como una receta de cocina, os lo voy a explicar pero por paladas, ¿no? Entonces porque así es como trabaja el encargado y así es como trabajamos, ¿no? Entonces yo me he aprendido la dosificación y la tengo apuntada con paladas y así no me confundo. Como se hace en seco y después se va inundando es todavía más fácil, porque no tienes el miedo a que la proporción de agua deje el mortero muy fluido, sino que ya es después cuando se humedece y cuando se apisona. Qué bien, Valle, me encanta cómo hablas y cómo te explicas, porque es que es una cosa que a mí, hombre, yo tengo una casa vieja y como yo, pues aquí en Écija habrá muchísimas, que son cosas que al que le guste restaurarlas le va a ayudar, es que el preparado que ya se ha probado aquí. Y además que nuestra cultura, o sea que yo recuerdo el olor de una casa de tapial no tiene nada que ver, el cuarto de la cal, cómo se trataba ese muro, ¿no? Ese tapial. ¿Qué pasa? Que al desaparecer la filosofía de vivienda o de casa-patio, cuando bajabas en verano y ayudabas a tu abuela, a tu madre a encalar, a repellar, no, vamos a repellar. Entonces, pues esa cultura, que parece que no, pero yo siempre estaba acostumbrada a esas texturas. Incluso yo jugaba cuando apagaban la cal, al año siguiente yo cogía y era el merengue. Y el ladrillo machacado, que se utilizaba en obras, era el polvillo colorado y así unos pasteles ideales. Bueno, pues después he ido investigando y realmente tú tienes que apagar la cal un año para que te sirva para hacer un mortero. Cuando el tapial está muy disgregado, lo que se le echa es la flor de cal, que es el agua que echaba la cal cuando se apagaba, era lo que tú rociabas el muro, eso lo consolida. Y ya lo tienes preparado para que no se te caiga, ¿vale? Y entonces ya empiezas a poner capas de cal. Pero esa cal que tú cogías apagada tiene que ser eso, como un merengue. Y a eso le añadían ladrillo machacado, le añadían ceniza de los braseros. Y es tan interesante que lo más parecido a los áridos puzolánicos que utilizaban los romanos, que eso lo he aprendido aquí, son las cenizas de las industrias y las arcillas. Entonces el albañil ecijano sabía que naturalmente que añadía esos aditivos y funcionaba. Entonces yo creo que hay cosas que aunque hay materiales ya muy predosificados y que son la panacea, se debe saber lo que se está poniendo en restauración y saber de dónde viene y por qué. Porque cal pura, pero ¿y por qué necesitas la cal pura? ¿Y por qué necesitas un tipo de árido en una primera capa que es más gruesa? ¿Y por qué el revoco ya ese árido es más rico en cal y es más fino? Porque al final tú estás haciendo un detalle constructivo muy parecido o lo más parecido posible a cómo se construye en origen. Construcciones y al final, que se han hecho hasta hace 100 años. No, hasta hace nada. Aquí hay albañiles todavía que le dicen vamos a hacer y te hacen tu mortero de cal perfecto y maravilloso. O sea que
que hay que investigar un poco para no meter la pata. Sí, pues hay que enseñárselo a la gente y que lo sepan, que restauren más o menos con esas normas. Bueno, pues también tenemos aquí a José Manuel. Buenos días, José Manuel. Ah, buenos días. Que tu trabajo, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo aquí? Pues mira, yo cuando sale algún nuevo edificio o algún nuevo resto, pues nada, Sergio me llama. Normalmente casi todos los meses tenemos que venir, porque como aparecen tantas cosas, pues venimos. Y lo que hacemos es sacar la topografía. Vamos dibujando todos los restos que van apareciendo. Bueno, llevamos ya desde que se iniciaron las excavaciones y sacamos tanto las alturas como en X y Z, ¿no? Y esa planimetría, pues Sergio la va interpretando y va sacando sus conclusiones y Tiene que empezar a excavar. Sí, claro, le da idea de lo que hay y para dónde puede seguir excavando y demás. Es un trabajo que tenéis que hacer coordinado a tope, ¿no? Sí, Sergio tiene un equipo montado y bueno, ya llevamos tantos años que el equipo casi funciona solo. Se puede decir que es el conductor de la maquinaria y nada, nos llama y venimos pues sacando lo que él nos dice. Nos va dirigiendo y los demás pues vamos sacando lo que él nos dice. Bueno, pero el trabajo en equipo es todo un placer y además es importante también porque... Además es muy bonito porque Sergio, como él lo vive tanto y le pone tanto entusiasmo, pues a los que trabajan con él, porque también nos transmite ese entusiasmo. Claro. Muchas veces llegamos, ha parecido una cosa espectacular, preciosa, y claro, hasta que no te lo explica él, nosotros no lo vemos. Claro, bueno, pues sí, esto tiene 20 siglos, esto no sé qué. Y bueno, y a mí me gusta venir y trabajar con él, porque la verdad es que trabajamos en una cosa que nos gusta y además aprendemos y la historia de Écija y bueno, y aquí hay mucho que aprender y mucho que enseñarle a la gente. Claro, tú has estado viendo los distintos recintos de excavación y como ves hay de todos los siglos, de todo. Y es que siguen apareciendo, es que yo no sé, pero esto no tiene fin. Desde las murallas hasta los turdetanos y sobre todo lo que a él más le gusta es los romanos. Los romanos, ahí las casas romanas y los mosaicos, ahí morimos. Es un gran dolor. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Bueno, pues tenemos aquí a Ana y Cristina. Buenos días. Buenos días. Que sois las arqueólogas que estáis aquí excavando todos los días. Y todos los días encontrándose algo, ¿no? Sí. Pues vengan, contarnos un poquito qué es lo que tenemos aquí delante. Bueno, pues aquí lo que tenemos son una serie de estancias. Hemos delimitado incluso, creo que hasta 13 estancias de momento, 13 espacios, no estancias como tales. Y lo que hacemos en campo es, pues, gracias también al equipo pues de peones y auxiliares en arqueología, o los que en este momento con los que estamos trabajando, que son del programa de fomento de empleo agrario. Lo que hacemos es excavar todo este territorio. Lo que teníamos la altura la teníamos aproximadamente hace 3 meses, donde tenéis la cubierta, y vamos que el desarrollo del trabajo ha sido bastante fructífero. Como arqueólogas de campo lo que hacemos es un registro exhaustivo de todo lo que aparece, no solo de los objetos en sí, sino de toda la estratigrafía que vamos encontrando. La estratigrafía es todos los niveles de tierra o estructura que dan lugar a algún tipo de asentamiento o de algún tipo de función, y nosotros lo registramos absolutamente todo, porque siempre llama la atención el tema del objeto en sí, pero nosotros le damos más prioridad inclusive al tema de la estratigrafía. Efectivamente, como comenta Cristina, hemos tenido la oportunidad en estos 3 meses pues de detectar una serie de muros que pertenecen a unas estancias. No sabemos qué relación, todavía no hemos llegado a la fase interpretativa completa en cuanto al yacimiento.
pero sí vemos que está muy bien delimitado y están delimitando pues en este área donde nos encontramos pues cuatro espacios diferentes. En este caso, como podéis comprobar, vemos un paramento totalmente revestido y estucado con estuco ocre, en su parte central una cenefa vertical en color más rojizo. Es un muro, en este caso, muy significativo, porque a pesar de tener la cimentación de ladrillos y de mampuesto, que es lo común en época romana, tiene un alzado de adobe, de tierra apisonada, y es lo que se nos ha conservado, que es muy complicado detectarlo en intervenciones, porque no es fácil detectar un muro de tierra. Y esta es una ciudad superpuesta y entonces normalmente están arrasados todas las estructuras que se suelen encontrar. En este caso, como veis, tenemos un alzado bastante potente y tal y como ha dicho Ana, tenemos la cimentación de piedra, o alzado de ladrillo y el resto de alzado de tapial. De hecho, si podéis observar bien, el tipo de revestimiento, que aquí no se ha conservado el estuco, pero lo tendría, esa pintura, aquí sí tienen una especie de mortero, incluso quedan los restos de la paleta de aquel obrero en su momento para hacer ese mortero y después... Y embastarlo primero para después ya que poner la otra capa finita, que ha sido la que ha perdido, ¿verdad? Exactamente. Es el mortero el nivel, la capa de preparación antes de decorarlo. Hablábamos antes, pues me imagino que será cal y arena. Sí, en su mayoría. Bueno, ¿y cuál es la pieza que os habéis encontrado que os ha gustado más de estos 3 meses que lleváis, verdad? Sí, bueno, en este caso nosotros casi lo que más nos sorprende al final es las estructuras y cómo se conservan. Pero sí, bien es cierto que aparecen piezas que bastante curiosas. Como utilizamos herramientas de todo tipo, desde picos, palas, paletines. Entonces, bueno, las zonas más delicadas, al final pues utilizamos herramientas más pequeñas y sí que se detectan cosas como esta. De todas formas, al final el ojo del arqueólogo está preparado para que cuando salga algo así frenes, pares y recojas. En este caso vemos un hallazgo único, porque siempre en las excavaciones nos encontramos las piezas fragmentadas y en cuanto a cultura material, aquí en el Picadero sí que tenemos muchísimas estructuras, pavimentos, mosaicos, pero en cuanto a lo material, al uso diario de época romana, pues no encontramos piezas enteras, y hemos tenido la suerte de encontrar justo donde nos encontramos pues esta lucerna completa de venera, que es un tipo muy común en época romana, la decoración de venera. No tiene ningún sellito, no tiene el sello de alfarero, bueno, está totalmente conservada, sí, pero está totalmente completa. Y en otros casos pues sí se ha conservado el disco, parte del disco de otra lucerna, que en este caso pertenece al dios Pan. El dios Pan. Sí, es muy significativo y la verdad que es algo muy curioso, que sea algo figurativo y no estas que son más comunes de encontrar. Sí. Aparte pues encontramos piezas tan comunes como cuentas de collar. Por aquí. Casas de cerámicas también. Esta es de pasta vítrea, esta es también de pasta vítrea. Es verde de esa, vidrio. ¿no? Como Sí, verdito. sí. Esta también que encontramos aquí. Son para collares. Exactamente, para collares. La vemos aquí, con su orificio. También muy curiosa. Vidrio. Sí. Fichas de juego, monedas que todavía están por restaurarlas y ver su cronología exacta. La verdad es que salen bastante deterioradas y con muchas concreciones. Pero incluso fijaros hasta la riqueza del sitio para que una bisagra tenga este tipo de decoración. Lo que pasa es que necesita todavía limpieza por parte de los restauradores. De hueso. ¿Sí? ¿Ves que tiene por dentro restos de metal? Está perforado. Lo que veis en las bolsitas es todo ese registro del que os hablaba antes. ¿Veis? Nosotros tenemos el número de la intervención, el nombre de la intervención y su fecha, la unidad de intervención, la unidad estratigráfica, que es lo que hablábamos antes de la estratigrafía, lo importante que es para nosotros para después analizar un diagrama ocupacional del sitio.
Y después, pues bueno, número de bolsa y de lo que se trata, ¿no? Entonces, para nosotros ya no es solo el objeto en sí, sino que nos contextualiza el espacio y nos fecha en algunas ocasiones también ese espacio. Que bueno, es el primer año que lo hacéis. ¿El qué? ¿Trabajar aquí? Bueno, sí. No, aquí llevamos aproximadamente 7 años de forma intermitente. No estamos aquí siempre, han estado otros arqueólogos aquí, pero desde hace 7 años estamos vinculadas al sitio, al espacio. Y lo hacéis 3 meses al año, ¿no? Bueno, no tiene, también, ¿no? depende. A veces son 3 meses, otras veces son 6. No es algo estable. Además me imagino que disfrutaréis aquí haciendo esto, aunque hará mucha calor. Mucho frío calor, también. pero estamos acostumbradas. Sí, merece la pena. Por supuesto, pues dar las gracias desde aquí a todas estas personas que nos han ayudado, que se han volcado tantísimo con nosotros, que han pasado por aquí en 3 meses más de 60 personas del Plan de Empleo Agrario, antiguo PER, y agradecerles enormemente, tanto yo como Cristina y el resto del equipo, pues su colaboración, porque no es un trabajo al que ellos normalmente estén habituados y llegan aquí pues con muchas ganas, aprendiendo muchísimo y se van pues satisfechos con lo que han aprendido y con muchísimas ganas de volver, así que para nosotros es una gran satisfacción. Enriquecedor, ya no solo el trabajo en sí, sino trabajar con personas que al final también se enriquecen y se forman aquí. Bueno, también tenemos aquí a María. Buenos días, María. Hola, muy buenos días. Que tú eres la restauradora, ¿verdad? Yo soy parte del equipo de restauración que estamos trabajando aquí en el Picadero junto con David Asencio. Uh-huh. Y cuéntanos, le estás poniendo aquí, ¿qué es esto? ¿Un papel que le Esto pones? es un papel japonés para proteger la capa pictórica de las pinturas que van apareciendo a lo largo de la excavación, para protegerla sobre todo del trabajo que se sigue realizando alrededor de ellas. No, tenés que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque está que se cae. Sí, por eso, entre otras cosas, se le pone el papel y se intenta mantener en algo que ya esté consolidado y que no corra el peligro de caerse o desprenderse. Porque esto después, ¿qué se hace con esto? ¿Se rellena o...? Con esta parte de aquí concretamente no sé qué se va a hacer, pero normalmente nuestro objetivo es mantener y conservar todo lo que se encuentra in situ en el lugar en el que ha aparecido. Como por ejemplo esta zona. Como por ejemplo esta zona de aquí, esta pintura, que no sé si es apreciable, tiene una línea por aquí y haría un marco rojo y con una pintura ocre en el medio, que falta, no está. Y bueno, en el caso de que tengamos que hacer una intervención un poco más peliaguda y arrancarla porque el muro no se sostenga o porque la pintura no está en buen estado, sí que tenemos que cubrir toda la capa pictórica con este papel japonés y una resina y luego una gasa, intentar protegerla de todo tipo de movimientos que tengamos que hacer. Incluso para poder transportarlo, si hay que transportarlo, exacto, ¿verdad? sí. Pues esto es un trabajo muy meticuloso, ¿no? Muy meticuloso, muy entretenido y muy agradecido, la verdad. Mi llanto florece por culpa de ti. Cambiaste mi sueño por la realidad. Bueno, Sergio, cuéntanos qué están haciendo aquí las muchachas, porque esto es una habitación ya con su suelo de mármol. Esto, la parte en la que estamos ahora, esto era un edificio monumental. En principio, cuando empezó a aparecer, creíamos incluso que podía tener un uso público, semipúblico, pero el tipo de elementos arquitectónicos que nos han aparecido, la distribución, el tipo de estancia, pues ya lo que apuntan a que es un edificio palaciego, es decir, se trata de una casa-palacio de cronología romana privada, y esto sería uno de los salones. Este salón destaca sobre todo porque todo el pavimento es de mármol, pero es una tarafea de mármol polícromo. Se trata de un mármol de unos colores vivísimos. Son además piezas, estamos realizando analíticas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y ya queda claro que se trata de mármoles importados de las principales canteras del Mediterráneo. Entonces, lo que sería ni más ni menos que un gran salón de más de 40 metros cuadrados, que además estaba forrado de mármol, no solo en la pavimentación, sino incluso las paredes hemos encontrado restos del aplacado marmóreo.
aparte de la pintura, ¿no? Esta habitación no estaba pintada, lo que tenía interiormente es placas de mármol adosadas a los paramentos, a las paredes, vamos. Esto lo que se ve ahora in situ, pues es el mortero de fijación del mármol, así como una serie de piezas metálicas, de vástagos metálicos que fijaban las piedras a la pared. O sea que los mármoles pueden venir de 100, 200 kilómetros tranquilamente. No, es, de importación me refiero, que vienen de sitios tan distantes como puede ser Túnez, como puede ser el Pentélico en Atenas, como puede ser de Esparta, por ejemplo. Hay un tipo de piedra muy negra que vemos aquí, que con toda probabilidad tiene su origen en Esparta, por ejemplo, en la zona de la Cedemonia. Es decir, que este suelo es sobresaliente no solamente por los dibujos complicados que compone, sino además por los materiales con los que está realizado. ¿Cómo se enciende el mármol cuando se moja, verdad? Sí, eso la cuestión es que al ser un pavimento de estos materiales, pues es la limpieza la que nos da la verdadera dimensión de la riqueza cromática. Y también una base de columnas, ¿no? Lo interesante también de este edificio es que, aparte de estar construido con ladrillos, está construido con una serie de materiales en bruto, es decir, son materiales de construcción. Por ejemplo, esto es una base de columna en bruto que se van alternando con los ladrillos para darle consistencia a la distribución de las habitaciones. Bueno, esta es la otra habitación, Sergio. Aquí nos encontramos la pintura que está muy bien conservada de las paredes, ¿no? Efectivamente, ahora estamos en la habitación contigua a la de los mármoles, y esta habitación pues ya tiene una repercusión internacional la calidad y el nivel de conservación de las pinturas. Hay que decir que cuando empezó a aparecer, la verdad es que fue una gran sorpresa, porque no es habitual encontrar este tipo de pinturas de semejante calidad y con más de 2 metros en alzado de conservación. Pero es más, es que caída dentro de la habitación hemos encontrado caídos pues fragmentos de hasta 4 metros en alzado de la decoración pictórica de esta estancia. Por lo menos son 4 metros lo que tendría, que es la pintura. Bueno, esta en realidad lo que pasa es que engaña la proporción, porque es que está interrumpida por la muralla, pero esta habitación tiene en torno a 7,5 metros por 3,5, la dimensión que tendría. Y esta pintura ahora mismo no está aquí, pero hay una chica italiana, Irene Loschi, que está trabajando también con nosotros, y ella pues ya ha hecho una primera propuesta de modulación de la habitación, y ella ya ha estado viendo pues que estos serían 4 paneles iguales, y luego 7 a juego con ellos, pues hasta 7 zócalos similares. Es muy interesante que además imitan en pintura la irisación, el colorido del mármol. ¿Hemos tocado suelo ya aquí en esta habitación? Todavía estamos, como estamos trabajando las pinturas, el suelo lo estamos dejando para un poco más adelante. O sea que el zócalo puede ser más alto. Puede ser un poquito más alto. De todas maneras, no es sencillo de interpretar, porque esta habitación a esta altura no tiene un suelo bien definido. Nunca te dejaré. Bueno, Sergio, no podía faltar en una villa romana unos baños, ¿no? Exactamente, ¿Y aquí lo tenemos? Esta parte es lo que vendría a corresponder a la sauna seca de la vivienda, lo que en latín se llama un laconicum, y en este caso la suerte que hemos tenido es que está conservado hasta la cota de la coronación de la bóveda. Es decir, esto estaba cubierto con una bóveda de cañón, y como vemos ahora mismo en las imágenes, pues estaba conservado hasta esta altura. Es una pequeña estancia termal en la que con toda probabilidad por la parte posterior encontraremos la caldera de acceso, lo que se llamaba en latín un hipocausto, pues esa caldera
subterránea es lo que en un futuro cercano pues tendremos que documentar. O sea que esto sería la pila del agua. En realidad era seca, totalmente seca, lo que pasa es que tenía una especie de lavabo, lo que se llama en latín un labrum, pues ese lavabo interior sí tenía un poquito de agua, pero se trata de una estancia termal seca. No es la parte de balneum no se trata de una piscina, por ejemplo, de agua caliente. Por debajo tendría una caldera, una especie de horno, exactamente. Eso tenía una serie de pilares o de arquitos donde se metía la leña y se calentaba. Qué bien conservados los ladrillos y qué derechitos los ladrillos, ¿verdad? Qué bien hecho. En este caso es que es muy interesante que los ladrillos parece que se hayan utilizado por primera vez para este edificio. Es decir, me explico, normalmente cuando ve uno una obra de este tipo, pues ve que hay ladrillos de todo tipo, unos nuevos, otros reutilizados, pero en este caso son todo ladrillos nuevos que conservan perfectamente sus aristas vivas y claro, nos da idea de la calidad del edificio, que se podía permitir tener muros macizos de ladrillo y además de ladrillo nuevo. Quizás sería esta la parte de atrás de la casa, ¿no? Bueno, en realidad el patio de la casa está aproximadamente donde estamos nosotros. Está, como todas las casas romanas de esta tipología, tendría un patio central y nosotros ahora mismo estaríamos en este patio central. Y la fachada pues estaría dando a la calle de la Merced. Estaría dando una de las fachadas, exactamente, al sur daría una de las fachadas del edificio. Aquí la suerte que tenemos en este caso es que nuevo no lo vemos, pero casi nuevo. Lo vemos dentro del nivel de conservación normal en una intervención arqueológica. Esto es lo máximo que se despacha. Es que más que esto hay que irse a Pompeya para encontrarlo, ¿no? Sergio, ¿qué tenemos aquí? Porque aquí para todos lados que vamos encontramos cosas increíbles. ¿Esto qué es? Pues esto concretamente es el patio interior, el patio central de una vivienda, una casa romana. Todos sabemos que ese tipo de casa, lo que se le llama normalmente la casa andaluza, es decir, casas muy volcadas hacia adentro, con un patio amplio central, será el modelo típico de casa en época romana. En este caso, en esta época se le llamaba este tipo de patio un impluvium, es decir, aparte de ser un patio de luz interior, tenía una doble función. La otra función era que el agua de lluvia confluía hacia el interior a través del tejado, caía aquí y a través de un orificio caía a una cisterna subterránea, que también tendremos que excavarla en próximas campañas. Hay que decir que, claro, la plaza de armas, al estar en el punto más alto de Écija, aquí era más complicado técnicamente abastecerse de agua del nivel freático. Mira, ahí tenemos el agujero. Exactamente, aquí tenemos el orificio por el que se evacuaban las aguas pluviales a la cisterna subterránea. Qué bien, también está muy bien conservada la pintura, ¿eh? La pintura es sobresaliente como está conservada, es algo espectacular. Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo. Valle, Sergio, Ana, Cristina, os tengo que dar las gracias por la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y mucha suerte en el futuro, porque esto aquí tenemos para mucho tiempo, ¿vale? Esperemos que sí. Sí, vale. Y Valle, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo para acabar, para que se le dé la importancia que tiene a estas excavaciones? Pues lo primero, daros las gracias porque habéis venido y siempre es importantísimo que para preservar el patrimonio lo primero que hay que hacer es conocerlo y así aprendes a quererlo y a respetarlo. Écija tiene un patrimonio envidiable y creo que si lo conoces pues lo enseñas, lo muestras y además deberíamos de estar orgullosos de lo que tenemos porque es riquísima en historia y en patrimonio. Entonces, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Espero que pronto esté abierto al público. Un espacio para mantenerlo, hay que tener un buen uso de él. Entonces, pues por lo que estamos luchando es para que en breve y las próximas fases
que se van a ejecutar se pueda mostrar al público, pero siempre de una manera controlada para que no exista agresividad en el uso. ¿Vale? Y muchísimas gracias otra vez porque es la manera de que se proteja. Claro ¿no? que sí, haremos lo que podamos desde nuestro programa y volveremos. Sergio, ¿y tú qué le dirías a la gente? Bueno, que no desperdicie la oportunidad única de visitar, si hablamos a la gente de Écija, de visitar en un futuro en su propia ciudad un recinto en el que puede tener una perspectiva de toda la historia de Écija en los últimos 3.000 años. Es decir, siempre hablamos de Écija como ciudad trimilenaria, pero el único sitio donde eso se puede contemplar in situ es precisamente la Plaza de Armas del Alcázar. Pues muchas gracias también a ti, Sergio. José Manuel, ¿verdad? Sí. Pues gracias a ti también. ¿Vale? De nada, aquí estamos para cuando haga falta lo que queráis. Vale, pues nada, ya toca despedirnos, volveremos porque creo que merece la pena volver y bueno, ya me despido como siempre, que disfrutéis, seáis felices y eso, que miráis por el patrimonio de Écija, que es muy importante. Hasta el próximo.